empresas necesitan crecer, sobre el papel cualquier persona vale. Se funda en un momento en el cual pues, la economía estaba parada, y la construcción hecha por ingenieros. ¿Cuánto factura Generis? Yo creo por encima de 4 millones. En España somos menos emprendedores que los países anglosajones, que piensen de forma diferente. Ser emprendedor no necesariamente implica que tú tengas que montar tu propia empresa. Tienes que buscar el ser el rey de la categoría en la industria. Es el día a día de un managing partner de una empresa después de haber estado en tantos años como directivo. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Start the Week, podcast de Start UC3M, hecho por y para jóvenes interesados en el emprendimiento. Hoy estamos con José López, Managing Partner y Founder de iGeneris, una empresa que se dedica a la innovación y a crear empresas para otras empresas. Buenos días, José, ¿qué tal? Hola, buenos días, Kevin. Encantado de estar aquí con vosotros. Hola, Iván. Bueno, muchísimas gracias por venir, primero. Queríamos saber un poco, para empezar, qué es iGeneris, además de la presentación de Kevin, que nos expliques más detalladamente qué es iGeneris. Pues como muy bien ha dicho Kevin, iGeneris es una firma que nos dedicamos a la innovación y nos dedicamos, o nuestro core business es diseñar y construir empresas para otras empresas, normalmente medianas y grandes. Vale, ¿y lo creas tú solo? ¿Empiezas...? Lo creé con otra persona, con Quique de Mateo, que ya no está en la empresa, a los 5 años, bueno, pues él decidió seguir por otro lado, pero seguimos teniendo muy buena relación. ¿Cuánto lleváis en iGeneris? Pues iGeneris se funda en 2011, llevamos más de 12 años. Joder. Y bueno, ¿cómo nace? ¿En qué momento decidís en qué etapa de tu vida decidís empezar iGeneris? Pues objetivamente fue un disparate fundar iGeneris, porque se funda en medio de la crisis. En 2011 vosotros erais muy pequeños, pero se funda en un momento en el cual pues, la economía estaba parada, con lo cual, pues bueno, ni se entendía muy bien. Ahora se tiene más conocimiento de qué es esto de la innovación, de nuevos modelos de negocio, ¿no? Lo de diseñar y construir nuevas empresas. Pero cuando empezábamos el camino, íbamos a las empresas, nuestro objetivo era ir al nivel directivo de las empresas y no entendían muy bien qué era esto de la innovación de modelos de negocio. Y decían, bueno, esto es innovar, si ya lo hacemos, innovamos en producto, ¿no? Luego el momento era muy malo, no había dinero para nada porque las empresas estaban fatal. Bueno, pues fue un momento difícil, pero estamos aquí después de 12 años. Fieles a la tesis inicial, que es que esto lo necesitan todas las empresas, que es bueno para todas las empresas, y aquí seguimos. Y José, por ejemplo, ¿cuál fue la primera empresa que cerrasteis, que tuvisteis un acuerdo? Pues la primera empresa fue el Grupo Cena. El Grupo Cena tienen las enseñas de Foster's Hollywood, Domino's Pizza, es más que franquiciado de Burger King, o por lo menos en aquel momento lo era. Pero nuestros primeros clientes importantes y que además fueron fundamentales para ir teniendo ya un track record con el cual poder ir a otras empresas y demostrar que éramos capaces de hacer lo que decíamos, fueron Correos y Campofrío. Madre mía. Unos pequeños. ¿Y cómo, para entender de una forma básica, cómo funciona? Vosotros os acercáis a la empresa y cuál es la solución que les proponéis, básicamente. Nosotros, en principio, damos por hecho que las empresas necesitan crecer, que les gustaría, que aunque estén creciendo, les gustaría crecer más de lo que lo están haciendo. Y lo que nosotros les proponemos es, en donde creemos que somos diferenciales es en trabajar en zonas un poco más alejadas a su negocio core, en zonas adyacentes, en identificar oportunidades que en principio no se les han ocurrido a ellos, ¿no? Ese es uno de los proyectos típicos. Otro proyecto típico, cada vez más frecuente, porque cada vez las empresas innovan mejor, es yo ya sé lo que quiero hacer,
Puedo tener incluso la idea, pero tiene el titular, ¿no? Me gustaría, pues por ejemplo, meterme en energía solar, ¿no? Entonces nos llaman porque somos buenos en aterrizar ese titular en un modelo de negocio que sea innovador, que sea tecnológicamente muy bueno y sobre todo construírselo, el hacerlo realidad con la agilidad que puede tener una startup hoy en día. Y para lograr sus objetivos, por ejemplo en Ingenieris, ¿qué perfil de trabajadores, de empleados o de socios tenéis? Pues a ver, no te diría que son más los skills individuales que tenga la persona que algo que puedas ir al mercado y decir, pues mira, necesito esto, ¿no? Lo que nos sucede es que, primero que hay pocos, aquí lo que vamos buscando, lo que como nos autodenominamos, somos business designers, ¿no? Diseñadores de nuevos modelos de negocio. Eso vas al mercado y es difícil encontrarlo, ¿no? Lo que sí nos funciona bien es el proceso de selección. En principio cogemos a mucha gente, seleccionamos a mucha gente que sale de la universidad. De la Carlos III tenemos unos cuantos, porque creemos que es muy buena universidad. Y vamos buscando, por supuesto, pues que se vea que son personas inteligentes, ¿no? Pero luego vamos buscando skills muy concretos, que ahora si queréis os cuento, y luego damos mucha importancia a la persona en sí, es decir, a los valores que tiene, a los principios que tiene, a lo que van buscando en la vida. Eso es fundamental para nosotros para luego tener el gran ambiente de trabajo que tenemos aquí. ¿Y cuáles son los skills? Pues a ver, más allá, por supuesto, oye, tiene que tener una carrera, 2, el inglés lo tiene que tener muy bien, muchas cosas. Bueno, pues empezamos a mirar a partir de ahí, ¿no? Pues tenemos un proceso de selección en el cual los que van pasando las distintas fases llega un momento en que se les plantea, se les invita a hacer un caso similar al que nos puede pedir un cliente. Y vamos buscando que sean buenos que sean muy creativos, que sean buenos en divergir, ¿no? en salirse de la caja, ¿no? en encontrar cosas fuera de lo habitual, que piensen de forma diferente. Pero luego también tenemos que vislumbrar que pueden ser buenos cuando haya que construir eso, en converger, ¿no? en ser capaces de hacer realidad eso que hemos diseñado, ¿no? Tienen que ser buenos en storytelling, en contar bien las cosas, en contar las cosas de una manera muy creativa. Tenemos que ver que intuimos que se van a mover bien en situaciones de incertidumbre y que luego en la construcción, que siempre está lleno de vallas, de frenos, de complicaciones, bueno, pues que van a ser capaces de ir sorteando todos esos problemas con ágil, o sea, por lo menos el que lo van a afrontar con deportividad, con buen humor, con ánimo de que eso hay que solucionarlo y se soluciona. He entendido más o menos que es un perfil más o menos emprendedor el que busca. Y por el proyecto y las empresas con las que trabajáis, cuando, por ejemplo, alguien a cargo de un caso lo saca adelante, ¿alguna vez os ha pasado que os han pescado el trabajador o algo parecido ha pasado? Nos ha pasado, sí, nos ha pasado. Menos de lo que a lo mejor sería lógico, porque es verdad que, o sea, lo que sí nos tienen algunos clientes es queremos a gente como la que hay en Ingenieris. Y hemos hecho incluso, pues por ejemplo, esto es un poco confidencial, por tanto no voy a decir el nombre de la empresa, pero en una multinacional americana, en el LATAM, el contratarle los perfiles como si fueran a trabajar para Ingenieris, para que dirijan el departamento de innovación disruptiva de la empresa. Entonces sí nos piden, oye, montadnos el departamento, con los perfiles que vosotros contrataríais y transferirnos la metodología. Y ya que hemos mencionado LATAM, ¿por qué habéis ampliado, a qué países habéis ampliado de LATAM y por qué a LATAM? Pues tenemos eso, oficina en Madrid y en Ciudad de México. ¿Y por qué nos fuimos a México? Porque creo que fue en 2017-18 nos planteamos desde un punto de vista estratégico, ¿tiene sentido ir a otros países?
Y en ese ir a otros países, pues después de hacer el research lógico, vimos que en LATAM había una oportunidad, porque primero el idioma es una ventaja, ¿no? Creo que tenemos ascendencia en esta región. Nos enriquecemos mutuamente, o sea, no vamos ahí en plan colonizadores. Por ejemplo, nuestro equipo que tenemos en México, fundamentalmente mexicanos, es una mezcla entre mexicanos y españoles, hay algún venezolano. En Igeneris tenemos ahora mismo 8 nacionalidades. ¿Y cuántos sois? Somos 50 y tantos. Hay 8 nacionalidades y creo que es un enriquecimiento mutuo de culturas, de nacionalidades muy interesante, ¿no? En LATAM, el hecho es aunque hay una empresa que es Igeneris México, pero el hecho de tener de venir de España es algo que, por lo menos nuestra experiencia, es que lo valoran, bueno, ¿y por qué México y no otro país? Pues es que México es un país con unas oportunidades impresionantes, es 3 veces el tamaño de España en términos de población, está al lado de Estados Unidos, que ahora con todo este fenómeno de nearshoring, ¿no?, de toda la producción que antes se hacía en China y ahora está volviendo a casa, pues ese volver a casa, México se considera, por el Tratado de Libre Comercio, se considera prácticamente, o en algunas cosas como Estados Unidos, una mano de obra más competitiva. Bueno, pues a las empresas, México ahora mismo, la economía mexicana, pues va bien, va muy bien. ¿Es muy diferente el entrar en México, entrar en Argentina? Existen dificultades, hay que entender muy bien el país, la cultura, pero no tiene nada que ver México con que si vas a, no sé, a Argentina, si vas a Colombia, si vas a Venezuela, no tiene nada que ver. ¿Y vuestro servicio creéis que es necesario en todos los países? ¿En Argentina va a ser necesario En todos los países aplica exactamente igual. No estamos nosotros pensábamos que ya a estas alturas habríamos abierto otro país en LATAM. Con las oportunidades que vemos en México, creemos que tiene sentido ponerle todo el cariño del mundo al país, que es un país maravilloso, la gente es maravillosa, las empresas, hay impresiones. Bueno, estamos muy contentos aquí. Y yo quiero entender un poco más ¿cualquier perfil de empresa vale? O sea, ¿tiene que tener un mínimo de empleados? ¿Tiene que ser...? Sobre el papel, cualquier persona vale. ¿Por qué nos dirigimos a empresas medianas y grandes? Porque son proyectos intensivos, tanto en personas como en tiempo. Por tanto, pues al final es un ticket caro. Sí, lo que iba a decir. Un ticket que normalmente solo se pueden permitir empresas más bien grandes. Por ejemplo, la monetización de Igeneris es una tarifa plana, va por porcentajes, va por horas. ¿Cómo monetizamos? Pues tenemos unos fees. Es el modelo de negocio. Los fees, y casi todos los proyectos tienen una parte fija y otra parte variable. Y por ejemplo, a mí me surgió una duda antes de cuando arrancasteis Igeneris, ¿primero disteis la oferta o primero vino la demanda y se la ofrecisteis? Y en México, ya que Igeneris ya sería una marca creíble, ¿cómo fue primero? Si hay gente que os demandaba ya para que fueseis para allá, o metisteis la oferta y ya fuisteis a buscar la demanda como en España. Tenemos que hacer mucho trabajo comercial. Cada vez más, tanto en España como en México, nos llaman, muchos referenciados, por una persona, oye, soy fulanito de tal empresa, resulta que tengo un amigo en tal empresa que ha sido cliente vuestra, me habla muy bien de vosotros, quiero hablar con vosotros. Cada vez nos llaman más, pero todavía tenemos que hacer mucha puerta fría, mucho llamar, mucho insistir. Por tanto, en la mayoría de los casos va antes la propuesta que, bueno, una propuesta siempre tiene que ir, ¿no? Pero de intentar nosotros tener esa primera entrevista, es todavía más eso que nos llame la empresa inicialmente. Pero va cambiando, o sea, es una tendencia que se va invirtiendo, cada vez nos llaman más. Y José, tú al arrancar Igeneris, ¿cuál fue el mayor problema, aparte de la crisis, que fue una etapa durísima? ¿Cuál fue el mayor problema que te has encontrado? A lo mejor una etapa donde no había clientes, a lo mejor... El principal problema que tuve fue que no podía acreditar experiencia previa en esto. Sí la tenían porque
previo a fundar iGeneris, había estado pues, más de 10 años en puestos directivos de mucha responsabilidad. En las 3 empresas en las que había estado, yo tenía el reto de crecer. Por tanto, había vivido en carne propia cuál es que las empresas hacen muchas cosas por crecer, pero que aún así no es suficiente. Y la innovación de modelos de negocio es una palanca que está ahí disponible para todas las empresas, pero que curiosamente, cada vez más, pero desde luego hace 10, 15 años, no la utilizaban, ¿no? Es decir, que yo había vivido la necesidad en carne propia. Me fui a formar a Estados Unidos con Gary Hamel, uno de los padres de la innovación de modelos de negocio. Traje a estrategos, a su consultora, a ayudarme a implantar estas metodologías en las empresas que había dirigido. Bueno, pues después de muchos años sí tenía mucha experiencia, pero en el lado del cliente. Lo que pasa es que cuando luego tú vas a las empresas, muchas dicen, pero si tú esto lo has hecho, tú has sido director general de una empresa aquí, y director general en Australia de una empresa industrial, y eso que tiene que ver ahora con una firma de servicios de innovación, eso como que no lo entendían muy bien, ¿no? Para ellos era sinónimo de no tengo experiencia, ¿no? Eso junto con la crisis fue la mayor complicación. Y en cuanto a trabajar para otras empresas y fundarla tú mismo, ¿qué diferencias has notado, por ejemplo, a lo mejor en tu vida personal o en el ámbito laboral tú mismo, donde tienes que mandar, ser el jefe? Bueno, yo creo que la principal diferencia, que seguro que muchos emprendedores opinarán lo mismo, no tiene nada que ver. Por muchos riesgos y dificultades que tengas cuando trabajas para una tercera empresa, bueno, pues hasta cierto punto tienes asegurado, lo hagas bien, lo hagas mal, el sueldo, el salario a fin de mes lo tienes asegurado. Aquí es al revés, aquí tú te tienes que preocupar que todos tus colaboradores tengan su salario a final de mes. De las cosas que estoy orgulloso de muchas cosas, ¿no? Una de ellas es que en iGeneris, incluso en los momentos de más dificultad, todas las personas han cobrado a final de mes. No ha sido en mi caso, que yo sobre todo los primeros años hubo muchos meses que no, pero aquí todas las personas han cobrado todos los meses. Joder. Yo quería, volviendo un poco sobre iGeneris, los casos, porque joder, tenéis empresas de todo tipo supongo, ¿hay algún tipo de repetición o es completamente diferente cada caso? Eso es parte de lo agotador que tiene lo que hacemos, ¿no? Y también lo diferencial y también por eso, pues también parte del valor, ¿no? Que no hay nada de copiar y pegar. Normalmente, es que cuando trabajamos para un cliente, el reto que nos ponen, el espacio en el que nos piden, en este espacio, tráeme nuevas ideas, o que nos dan directamente, aterrízame bien esta idea y construyemela, es que no hay nada de copiar y pegar, por lo cual todos los proyectos es empezar de cero. Y nos dijiste que vosotros abrís modelos de negocio, abrís campos en los que la empresa no está. ¿Cómo, o sea, de manera sencilla, igual es imposible responder, pero cómo, si la empresa no es capaz de abrir esos campos, cómo hacéis vosotros para encontrar campos en los que ellos no están? Pues trabajando en espacios donde la empresa hasta el momento no había... Voy a poner un ejemplo. Un cliente nuestro, EISA, que hace unos años decidió... O sea, EISA es la empresa de los parquímetros, sí. Que está en Madrid y en muchas otras ciudades, ¿no? Los que controlan el parking de superficie en las ciudades. Bueno, pues querían nuevas ideas. Entonces, antes de empezar, acordamos con el cliente... Oye, ¿dónde tendría sentido trabajar, no? Bueno, pues con ellos acordamos trabajar en el espacio de la movilidad urbana. Uno de los modelos de negocio, uno de los conceptos que llevamos fue, oye, estamos hablando de 2015, en las ciudades, las grandes ciudades, se va a imponer el car sharing como una alternativa más de movilidad. En el futuro, aunque existe en otras ciudades del mundo el car sharing, pero no existe eléctrico,
se va a imponer. Y nosotros estamos aquí en un modelo de negocio que es el car sharing eléctrico, free floating. Free floating es como como lo tenemos aquí en Madrid, como los patinetes de... se pueden ir moviendo. Dejas el coche está donde está, tú lo abres con una app, lo coges, vas a donde, y lo sueltas donde quieras, ¿no? Eso que ahora nos parece obvio, en 2015 no existía en ninguna ciudad del mundo. Bueno, pues este fue uno de los conceptos que le llevamos a ISA y es lo que ahora es, en su día fue eMove, que luego se convirtió en Free2Move. Bueno, pues eso es un diseño y una construcción hecha por Igenesis. Entonces, ese concepto, esa idea nunca se le hubiera ocurrido a ISA que ellos serían capaces de construir una empresa de car sharing eléctrico. José, por ejemplo, si tenéis dos clientes, ¿cuáles son competidores? ¿Vosotros elegís o rechazáis a uno o les proponéis el mismo proyecto, que no creo que sea el caso? Nunca sería el mismo proyecto. Raro es el... Bueno, raro. En algún sector sí tenemos al mismo tiempo, por ejemplo en energía, podemos tener empresas del mismo sector, pero los proyectos son tan distintos que no hay conflicto. Cuando en algún caso sí hemos tenido proyectos que nos planteaban que podían estar cerca, y si ya estábamos con un cliente, pues se habla con la otra empresa para decir, este proyecto ahora no lo podemos hacer. En eso somos impecables. En la más mínima duda preferimos decir que no. Joder, la verdad que me parece una locura la empresa y me parece motivante también para los empleados el que no es nada repetitivo, siempre tienes casos nuevos. Yo quería saber, para cada empresa, más o menos, supongo que también depende muchísimo del caso, pero ¿cuántas personas destináis a cada empresa? Depende mucho del tamaño del proyecto, el alcance del proyecto, pero un proyecto normal puede tener un equipo de 3 personas y media. ¿Y son 3 perfiles completamente diferentes? O... Sobre todo, más que diferentes, el seniority de los perfiles es distinto, de forma que puedes distribuir el trabajo acorde con su experiencia. Vale. Y hablando un poco ya de facturación, ¿cuánto facturáis Igenesis? Pues este año acabaremos, yo creo, por encima de 4 millones. ¿Y el año pasado acabasteis en? El año pasado acabamos como 3.6 o así. No, vamos, este año ha sido, en términos de crecimiento, ha sido un año más de poner mimbres, de poner bases sólidas para el año que viene crecer de manera importante. Por ejemplo, el año pasado frente al anterior, pues crecimos cerca de un 60%. Entonces, este año el crecimiento no ha sido, hemos crecido, más o menos, sí, conservando el doble dígito que crecemos prácticamente todos los años, pero ha sido un crecimiento moderado. Y José, había una duda que me había quedado antes de, por ejemplo, cuando asignáis a personas a un caso, ellos no pueden ser especialistas en todas las empresas, en todos los sectores. Entonces, ¿cuál es su proceso? Por ejemplo, primero especializarse un poco o leer o informarse, o qué tipo de información las empresas les facilitan para que puedan investigar. Inicialmente podemos saber más o menos de una industria, ¿vale? ¿Es conditio sine qua non para hacer bien el proyecto? No. O sea, conviene saber si, por lo menos parte del equipo que conozca el sector, pero habida cuenta que lo que nos piden son nuevos conceptos, el no ser muy especialistas en su sector puede ser hasta bueno, porque entramos en el proyecto con un poco aire fresco. Por supuesto, al final del proyecto tenemos que llevarles conceptos que tengan sentido, o sea, que desde un punto de vista estratégico tenga sentido para la empresa y que no sea una tontería, que no tiene viabilidad económica o no tiene viabilidad técnica, pero nunca nos ha pasado que presentemos una idea y que nos digan esto no es posible económicamente o técnicamente. Bueno, de hecho nos pasó una vez en un proyecto que inicialmente nos dijeron esto no es posible y es una idea que está ahora en la calle, que es el HomePack de correos, que ahora es TikiPack. Madre mía.
Y en cuanto a, por ejemplo, los proyectos que son exitosos comparado con los que no lo son tanto o que no lo son exitosos, ¿qué tasa tenéis, qué porcentaje? A ver, en la innovación hay que aceptar que muchos proyectos o que un buen número de proyectos salen mal, sí. Por eso hay que tener más de uno. Lo que solo nos ha pasado una vez, es que llevemos estos nuevos conceptos a nuestro cliente y que decidan, oye, no vamos a seguir con él. Es decir, todos los proyectos, menos uno, que hemos presentado a nuestros clientes, han dicho, nos parece muy buena idea, esto es lo que íbamos buscando y vamos a seguir dando pasos pues, para ver si comercialmente confirmamos que esto tiene sentido y ver si, bueno, si va teniendo sentido. Y para hacernos una idea, ¿cuántas empresas tenéis ahora mismo? ¿Cuántos clientes? Más o menos. Pues yo creo que vamos a acabar este año con unos 60 proyectos y 30 clientes, más o menos. Hostia. Entonces ahí, o sea, los empleados están en varios proyectos a la vez. Sí. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor no. Normalmente cada persona en un momento solo está en un proyecto. O sea, porque creemos que es importante que, o sea, el foco, lo que hacemos es importante. Entonces, desde que te levantas hasta que acabas, el estar pensando en un proyecto, nuestra experiencia es que eso es positivo, ¿no? Lo que pasa es que nuestros proyectos duran una media de 3 meses. Luego esos proyectos a veces tienen extensiones, ¿no? Porque a lo mejor al principio solo haces el diseño, luego haces el testing comercial y luego lo construyes. Entonces hay proyectos como que se extienden en el tiempo y puedes estar un año entero con el mismo cliente, ¿no? Pero hay otras personas que a lo mejor han estado con 3 o 4 clientes diferentes. Y para profundizar en lo que dices del producto inicial, en el arranque de una empresa, ¿cuál crees tú que son los puntos destacados o la clave para el arrancar una empresa? O un proyecto. Para arrancar, para empezar a hacer un proyecto con una empresa. Sí. Bueno, evidentemente, en la primera fase de nuestros proyectos de diseño lo llamamos el prep, ¿no? Que es el entrar, el sumergirnos en el cliente para entender muy bien cómo es la empresa, qué es lo que van buscando, dónde hacen dinero, dónde no hacen, para entender muy bien el campo de juego en el cual luego tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Damos mucha importancia a identificar cuáles son las competencias clave que tiene esa empresa, es decir, lo verdaderamente valioso, porque si es lo verdaderamente valioso que tienen, parece que puede tener mucho sentido apalancar las nuevas cosas que se hagan sobre esas cosas que son verdaderamente valiosas y que muchas veces las empresas no lo tienen muy identificado ni muy presente, ¿no? Bueno, entonces, en esa fase inicial de inversión es muy importante entrar muy esponjosos, sabemos las preguntas que queremos hacer para cuando finalizamos esa fase, que son 3, 4, 5 días, tener un conocimiento muy extenso de la empresa y de esa. Y por curiosidad, la empresa más grande con la que habéis trabajado o el proyecto más grande que habéis arrancado, ¿cuál ha sido? Nuestro cliente más grande en todos estos años ha sido Galp, la empresa portuguesa, que le hemos diseñado, cuando digo diseñado es aterrizado, ¿no? Es ese tipo de proyecto que os decía antes, que el cliente nos da el titular, ¿no? Bueno, pues Galp, que es una empresa fundamentalmente petrolera, quería meterse en energía solar. Pues en ese, queremos que la energía solar sea una realidad cuanto antes. A partir de ahí, ese es el titular que nos dan, a partir de ahí todo el trabajo, eso fue el mandato que nos hicieron, con lo cual es aterrizar una solución tecnológicamente lo más innovadora posible y luego lanzarlo, y hoy es una empresa pues de muchas decenas o incluso más de 100 empleados que factura decenas de millones de euros en 2 o 3 años. Bueno, pues es probablemente el proyecto más grande que hemos hecho y es a lo largo de estos años nuestro cliente principal, pero luego tenemos 5 o 6 empresas del IBEX,
En México tenemos también empresas muy grandes. Nuestros clientes muy grandes. Y en cuanto a competencia, porque hay mucha competencia, no hay de otra empresa en la que hacer esto. Bueno, yo creo que sí hay empresas que... O sea, ¿por qué os escogen a vosotros? Pues yo creo que nos escogen, yo creo por la experiencia que tenemos, por el track record que tenemos a lo largo de todos estos años, ¿no? Bueno, el que tenemos un buen número de casos, o sea, ni uno, ni dos, ni tres, de proyectos que hemos diseñado, de conceptos que hemos diseñado que están ahora ahí fuera en la calle. Saliendo ya un poquito de Generis, quería hacer una última pregunta sobre Generis. Se crea en 2011. ¿Sí? En 2016, 17, algo así, ¿os vais a México? Sí, 2018. 2018. Sí. ¿Y levantáis capital en algún momento? Tenemos un pequeño inversor mexicano que son inversores financieros, no están en las operaciones del día a día, y gracias a Dios tenemos unos socios de viaje maravillosos, sí, y vamos, que han sido muy importantes, no tengo más que palabras de agradecimiento hacia ellos porque son una joya. Generis tiene otros proyectos aparte de innovación, puede ser una plataforma de networking o algo así entre empresas. Sí, algo de lo que me ha hablado, nosotros diseñamos, como os decía al principio, diseñamos y construimos empresas para otras empresas, ¿no? Entonces dices, bueno, si lo sabéis hacer para otros, ¿por qué no lo hacéis para vosotros? Vale, entonces, y Generis tenemos una pata que es Generis Ventures, en el cual la idea es tener nuestros propios desarrollos, inversiones propias, ¿no? Ahora mismo tenemos dos, una se llama Be My Car, que es un cualificador de leads, por ahora solo para automoción, lo podéis ver ahí, www.bemycar.com. Y luego una segunda que se llama Cop Stadium, que es... lo que queremos es construir, o sea, facilitar a los clubes de fútbol. Les queremos construir a cada club un estadio descentralizado para que aquellos que no puedan ir al estadio, que son la mayoría, porque o no tienes abonos, no tienes entradas o no estás en la ciudad, puedes construir, queremos construirles este estadio descentralizado para que sus fans se puedan juntar a ver el partido. Entonces, bueno, pues es una plataforma en la que la idea es juntarles en pubs, restaurantes o bares, que se junten ahí y bueno, podéis entrar y ver, es www.copstadium.com y bueno, es el otro proyecto que por ahora tenemos, pero nuestra idea es tener cada vez más inversiones en esta parte. Pues a mí me gusta, o sea, me caéis un mini Bernabéu y ya te digo yo que vamos, estoy ahí metido. Mejor que verlo solo en casa. Efectivamente, esa es nuestra apuesta. Bueno, ahora ya saliendo de Generis, queríamos saber un poco cómo es el día a día de un managing partner de una empresa y bueno, de una empresa, después de haber estado en tantos años como directivo. A ver, mi día es muy variado, porque igual que os decía que la mayoría de las personas de Generis están en un momento con foco en un proyecto, pues yo no puedo estar, porque bueno, mi papel fundamentalmente es comercial, ¿no? Es abrir nuevas oportunidades, nuevos proyectos, pero es muy variado porque me toca entrar pues, en el día a día. Tengo muchos días de tener que entrar o bien en una propuesta o bien en un proyecto que se está haciendo, que puede ser uno de energía, otro de consumo, otro de, no sé, movilidad, otro financiero, ¿no? De servicios financieros. Entonces, por la parte de proyectos tiene esa variedad. Pero también tengo la parte de ventures, ¿no? Y por ejemplo, ahora las dos startups, una ya ha cerrado la ronda, Be My Car ha cerrado la ronda, Cop está en ronda, con lo cual pues tengo que estar también en esa parte, ¿no? Y luego la parte interna, ¿no? Al final, Generis es un tema de personas y requiere también gestión. Y José, para saber más de tu historia, ¿nos podría hacer un roadmap, un trazado sobre
tu vida académica y todos los trabajos en los que has estado hasta llegar aquí? Pues a ver, de forma muy rápida, ¿no? Para no aburrir. Yo he estudiado ADE y Derecho, estudié ADE en ICADE y Derecho en la Universidad Autónoma. Luego he estado en sectores muy industriales. Primero estuve en una empresa uralita que ya no existe, pero que cuando entré estaba en el IBEX 35, materiales de construcción. Luego en Aldesa, un grupo constructor. Y luego estuve en el sudeste asiático, en Australia, en Sydney, para Fagor Industrial. Al volver de Australia es cuando fundé Generis. ¿Y qué te lleva, solo para entender, qué te lleva a decir voy a crear una empresa y... ¿Por qué salirse del...? Sí, porque siempre había tenido la inquietud, ¿no? El gusanillo de algún día me gustaría emprender. Y eso por un lado. Por otro lado, todos los temas de innovación siempre me han gustado. Y bueno, y a la vuelta a Australia pues se juntaron las dos cosas y pensé, ahora es el momento. Aunque fuera un disparate, decidí... Bueno, salió bien. ¿Eh? Salió bien. Y por ahora salió bien. Sí, sí. También hemos visto que has sido profesor. No sé si sigues a día de hoy siendo profesor. O sea, en alguna escuela concreta no. Fui durante muchos años profesor en CUNEF, de temas, sí. Y nada, queríamos saber solo qué te aportó el ser profesor, el enseñar. Bueno, a mí el enseñar siempre me ha gustado, el compartir lo que yo sé, pues siempre me ha gustado. Y durante todos esos años pues eran conocimientos más financieros y bueno, yo estuve muy a gusto. ¿Qué más me ha aportado? O qué aprendí durante todos estos años de enseñar en el máster de finanzas a título completo, o sea, complementando mi trabajo era otro, pues quizás intentar ser lo más pedagógico posible a la hora de transmitir lo que yo sé, ¿no? Diría eso. Y en cuanto a espíritu emprendedor que hayas notado, por ejemplo, en Australia o en España, en México, donde tenéis la otra parte, ¿qué ha notado de los estudiantes, de los jóvenes de hoy en día? A ver, yo diría, cuando veo, ¿no?, mi experiencia en Australia, en España, en México, quizás, vamos a ver, definitivamente diría que en España somos menos emprendedores que los países anglosajones, somos más aversos al riesgo. Emprender conlleva riesgo, sí o sí, y eso hay que tenerlo claro. Con México no lo sabría decir todavía, si son más propensos a emprender o no. Han empezado más tarde que nosotros en España, pero es verdad que ahora es como si fueran recuperando el terreno perdido. No sabría decir si son más o menos. Claramente los países anglosajones son más tendentes a emprender que nosotros. Y José, ¿qué crees que puede fomentar el emprendimiento, este espíritu a los jóvenes, que al final es el futuro del país? A ver, yo lo que sí diría es el ser emprendedor no necesariamente implica que tú tengas que montar tu propia empresa. Es decir, ¿se puede ser emprendedor trabajando para otra empresa? Sí. Y eso sí diría a los jóvenes que lo tengan muy en cuenta. Es verdad que hay empresas que son muy poco, que son, no les gusta tomar ningún riesgo y no fomentan demasiado la innovación, pero hay muchas otras que sí. ¿Dónde quiero llegar? Quiero llegar a que tampoco aconsejaría a pies juntillas tampoco aconsejaría a los jóvenes no seáis tontos, emprended, para nada. Es decir, hay que ser conscientes que 9 de cada 10 startups cierran. Y eso implica que si te lanzas a emprender cuando acabas la universidad, muy probablemente tu primera empresa sea un fracaso, tu segunda empresa sea un fracaso, y no me parece muy aconsejable
el tener un historial de 5, 6, 7 fracasos. Si se fracasa, pues no pasa nada. Te levantas y ya está, ya por el siguiente trabajo, ¿eh? Es decir, no pasa absolutamente nada, pero tampoco diría yo que, ¡ay, qué bien que se ha fracasado!, ¿no? Entonces, a alguien que tenga muy claro el que no, es que solo quiero aprender y es que lo tengo clarísimo y además sé la idea, ¿le animaría a ello? Sí, le animaría a ello. Pero si no, yo lo que se aconsejaría es, oye, para que luego en tu empresa tengas éxito, si has aprendido a trabajar, mucho mejor. O sea, si tienes el gen de emprender, lo acabarás haciendo. Lo acabarás haciendo. Y creo que el haber trabajado para otros, el haber aprendido cómo se trabaja, el haber aprendido de gente mucho más, o sea, de gente que tenga más experiencia que tú, creo que es bueno. Bueno, pues no hay prisa para emprender. Se acabará haciendo. Y quería saber si tienes alguna persona que puede ser famosa o puede ser de tu familia, vamos, que te haya cambiado la vida o que te haya ayudado muchísimo en todo este proceso. Bueno, claramente a quien me ha ayudado en todo esto y a quien yo admiro es a mi mujer, porque bueno, ha estado ahí siempre apoyándome a las duras y a las maduras, porque los primeros años fueron duros, porque bueno, hay momentos complicados de cualquier empresa y la que ha estado siempre ahí ha sido ella. Y no solo me ha apoyado en temas profesionales, sino el compartir este proyecto y mi proyecto de vida, claramente es ella a quien admiro. Y si tuvieses que compartirnos un libro o un podcast o cualquier recurso que te haya ayudado, uno o varios, ¿no? Bueno, a ver, lo que sí diría, como estamos hablando de emprendimiento, y para que sea útil a los que estén pensando emprender, yo sí os podría decir algunos libros que creo que son mucho mejores que el resto, ¿eh? A ver, yo recomendaría a lo mejor de libros que me gusten mucho de temas de innovación, Competing Against Black, de Clayton Christensen. Clayton Christensen es también otro de los padres de la innovación de modelos de negocio, profesor de Harvard. Este libro creo es muy bueno, Competing Against Black. Me gusta mucho Shift, creo que se llama Shift, el segundo libro de Kim Il-Warren, que son los de la Blue Ocean Strategy. Vale. Y también me gusta mucho uno que se llama Unlocking the Customer Value Chain, que es de Tal Teixeira. Bueno, hace un análisis de cómo entrar en la cadena de valor de las industrias que me parece muy interesante para tener interiorizado. Me gusta que no has dicho los típicos, por lo menos. Sí, con el All Startup. Porque siempre se repitan, sí. Uno, por ejemplo, que también me gusta mucho es uno de Play Bigger, no sé decir los autores, también habla de cosas parecidas, pero es de otro ángulo que también me parece interesante, ¿no? De cómo buscar el ser el rey de la categoría en una industria, y eso también me parece interesante. Muy bien, pues no sé si Kevin tiene alguna pregunta más. Yo no, perfecto. Pues entonces ya pasamos al último, que es que este año empezamos a hacerle una pregunta al invitado que ha hecho el invitado anterior y nuestro invitado actual hace una pregunta para el siguiente invitado. Entonces, si quieres, empezamos por la pregunta que te ha hecho el invitado anterior, que ha sido el CEO y fundador de Plantae, Samuel López, y es cómo mejorar y potenciar el espíritu empresarial y emprendedor. ¿Cómo mejorar y potenciar el espíritu empresarial y emprendedor? Bueno, a ver, yo creo que esto es algo que depende de todos. La universidad cumple su función, ¿no? De cada vez más el que sea una asignatura, o que cada vez haya más contenido, más asignaturas relacionadas con el emprendimiento y la innovación. Creo que las instituciones y el gobierno también existen los mecanismos para hacerlo. Y luego creo que las empresas, pues, o sea, esto es como una rueda que se debe ir moviendo entre todos, que es lento al principio, que se vaya moviendo, pero que va cogiendo velocidad. Y si entre todos, pues las empresas
las que ayudamos a las empresas, pero también las empresas que cada vez den más importancia a la innovación, que enseñen a sus trabajadores a innovar. Creo que entre todos iremos moviendo esta rueda pesada y cada vez la innovación se irá haciendo mejor y irán llegando los resultados. Qué bueno. Y ya para terminar, una pregunta tuya para el siguiente invitado. No sabemos quién es. No se trata de hacer ninguna afán. Bueno, yo voy a cambiar. A ver, yo quizás lo que le diría es: ¿qué puedes cambiar en tu empresa que no estés haciendo hoy para crear, si cabe, más impacto positivo en la sociedad? Qué bueno. Muy bien, pues poco más. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocerte y de conocer la historia de Generis. Y yo creo que vamos. Daros las gracias a vosotros, Kevin y Ewen. Está muy a gusto y nada, mucha suerte y enhorabuena por el podcast. Muchísimas gracias.